Las cámaras captaron a Evelyn Veo al sonar la campanada inicial en el parqué de la Bolsa de Nueva York. Tras ella, las pantallas anunciaban debate sobre la fusión estratégica de Veo Capital y Monroe Industries. Los periodistas se inclinaban hacia adelante como si una sílaba pudiera determinar el valor de una década. Evelyn, directora financiera de Vale Capital y heredera aparente, le gustara o no, mantuvo un ritmo constante. Estamos explorando una combinación que generaría escala y eficiencia, dijo. Sin promesas ni cifras, solo el tono firme de alguien que sabe que los mercados castigan los adjetivos. Al otro lado del estrado, Victoria Monroe, la directora ejecutiva más joven que había dado la dinastía Monroe, respondió con elegancia: pretendemos construir algo digno de nuestros empleados y de las ciudades que nos acogen. A la prensa le encantó la pantalla dividida, la reserva de Evelyn contra el brillo de Victoria. Para el almuerzo, todos los Chiron decían duelo. La pregunta que me inquietó no fue sobre los ratios de deuda. Una emisora local preguntó: ¿Isabel Monroe está involucrada en el ámbito de la reputación y los criterios CSG? Evelyn mantuvo su expresión neutral, aunque el nombre le trajo un recuerdo de una gala de invierno, risas en el guardarropa, una broma compartida sobre declaraciones de misión, la naturalidad espontánea de alguien que no usa un apellido como si fuera una corona. Sí, dijo Victoria, mirando rápidamente hacia los bastidores. Servirá de enlace con los grupos de trabajo. Evelyn guardó ese hecho en su memoria. ¿Vivía compartimentada? ¿Qué podía decirse? ¿Qué debía ocultarse? ¿Qué debía documentarse? La sesión de preguntas y respuestas, la comitiva se desbordó en una recepción acristalada. Los operadores se movían con rapidez. Los directores de bancos estrechaban la mano de los responsables de comunicación. Los fotógrafos buscaban la franqueza y capturaban el cálculo. Owen Vale, el padre de Evelyn, apareció junto a ella. Mantén la calma, murmuró. Sin minas terrestres que miren hacia adelante. Soy alérgica a ellos, dijo. Abrimos los libros en una semana. Protocolos estrictos, sin filtraciones. No seremos la familia que menosprecia la confidencialidad, respondió Owen, y luego señaló con la barbilla a Victoria, ni la que se deja seducir por un programa. A Evelyn no le importaba que la subestimaran. Leverage solía usar esa máscara. Se hizo a un lado para revisar un correo electrónico de cumplimiento. Cuando levantó la vista, alguien se abrió paso entre la multitud con un aire práctico, aunque sin demasiada importancia, cabello oscuro recogido en un moño bajo, traje azul marino y una placa escondida en una manga transparente. Isabelle Monroe, de cerca, no deslumbraba tanto como desarmaba. Sus ojos parecían hechos para escuchar. Señora Vale, dijo Isabelle con voz cálida, sin exageración. Tenemos previsto coordinar las divulgaciones ambientales mañana. Quería saludarla sin necesidad de programar un programa de programación. Entonces, esta es mi interacción más eficiente, dijo Evelyn. Su apretón de manos se convirtió en uno breve, firme y común. Dos profesionales reconociendo un proyecto y un perímetro. Solo para establecer expectativas, añadió Isabelle. Mi equipo no solicitará nada fuera de la sala de datos. Todo es auditable. Bien, dijo Evelyn. Haremos lo mismo. Lo decía en serio. El mercado no era un juego donde la gente ganara jugando con los límites de la ley. Un fotógrafo llamó a Victoria. Unos becarios se la llevaron rápidamente. Isabelle observó y luego le dedicó a Evelyn una media sonrisa que se interpretó como un buen tiempo. Los medios ya están presentando esto como un duelo. Les gustan las historias con espadas. Prefiero las hojas de cálculo. Tienen giros en la trama, dijo Evelyn. Cuidado, respondió Isabelle.
Quizás puedas enseñarme a leerlos como epopeyas. Alguien golpeó un vaso para pedir comentarios. La sala respiró hondo. Isabelle se enderezó, profesional de nuevo. Nos vemos mañana a las 9 punto. A tiempo, dijo Evelyn, se despidieron como colegas que entendían los límites, y quizás eso habría sido todo. Sin embargo, cuando terminaron los comentarios y la multitud se dispersó, el recuerdo de ese minuto se negó a desaparecer. Resplandecía en los bordes. No era una llama, solo el atisbo de una. Afuera, el viento soplaba por el cañón de edificios, arrancando un titular de un periódico tirado. Duelo, repetía. Evelyn no corrigió la palabra en voz alta. Enderezó los hombros, recogió sus notas y se dirigió a la sala de conferencias donde comenzaría la primera sesión a puerta cerrada. Puerta de la sala de conferencias se cerró con un susurro tras Evelyn, enmudeciendo el parqué. El cristal esmerilado convirtió la ciudad en una tenue franja de luz. Se abrieron las computadoras portátiles. El consejo deslizó las carpetas hacia adelante. Victoria Monroe se sentó al otro extremo de la mesa como un escenario y un libro de contabilidad a la vez. Primer orden del día, dijo el banquero principal. Derechos de no competencia y de veto post-fusión. Evelyn balanceó un bolígrafo. Bell Capital no puede aceptar una restricción general en los mercados adyacentes. Construimos plataformas. Las plataformas conectan con los vecinos. La respuesta de Victoria fue como la seda sobre la piedra. Sin restricciones, tus vecinos se convierten en nuestra sala de estar. Punto. Es zonificación, no intrusión, dijo Evelyn, y un abogado torció la boca. Las definiciones espesaron el ambiente. El banquero lo intentó de nuevo. Una cláusula de no competencia con plazos definidos y excepciones para empresas existentes, dijo Evelyn. Y vetos iguales a nivel de junta directiva, añadió Victoria, eran similares, como las tormentas, sistemas de presión en oposición. El lenguaje se agudizó en torno a una superposición sustancial y la temperatura subió. Su borrador clasifica la superposición de manera tan amplia que un comunicado de prensa podría desencadenar una infracción, dijo Evelyn. Eso es prudencia, dijo Victoria. Evita sorpresas. Impide el crecimiento. Las voces no subieron de tono, pero la cadencia se aceleró. Owen Vale se aclaró la garganta. El consejo de Victoria tosió. El banquero propuso una barra aparte. Nadie se movió. Cuando finalmente rompieron, el café supo a obediencia. Evelyn se quedó junto a la ventana y dejó que la cuadrícula de calles le reajustara el pulso. Le disgustaba el conflicto performativo. Al caer la tarde, habían llegado a un acuerdo básico, una superposición más estrecha, una restricción temporal, vetos simétricos con revisión independiente, un andamiaje, no un hogar. La recepción posterior parecía obligatoria, una cinta atada alrededor de una caja aún en construcción. Recorrió la sala con la mirada como si leyera un tablero, donde se encontraba la fricción, donde se escondía la holgura. Victoria trabajaba con un grupo de gestores de fondos. Isabel Monroe entró más silenciosa de lo que a las cámaras les gustaba. Tomó una soda, escuchó la pregunta confusa de un periodista junior y respondió de una manera que convertía el ruido en realidad, contenida, mesurada y tranquila. Evelyn no había planeado acercarse a ella de nuevo. Planificar no era elegir. Cruzó la sala mientras un agente llamaba a Victoria. Señorita Monroe, dijo Evelyn, subiendo el tono de voz para parecer más cercana, no para parecerlo. Si las definiciones de hoy fueran un pronóstico del tiempo, recomendaría paraguas. Isabelle se rió, sorprendida. Y quizás un barco. ¿Es esa la posición ESG?
Es la postura de sentido común. La mirada de Isabelle no se dirigió a las cámaras, sino a su hermana. Ustedes dos hacen que la fiebre parezca un progreso. El progreso es calor convertido en movimiento, dijo Evelyn. Nos estamos transformando, se dijo a sí misma, correctamente, que era un codazo. Le recordó a Victoria que Vale entendía de óptica. Le indicó a Isabelle que alguien al otro lado hablaba con fluidez y discreción. No era personal. No era poco profesional. Mañana, dijo Isabelle. ¿Aún funciona el 9? 9, dijo Evelyn. Las líneas base de emisiones y los planes de remediación estarán en la sala. Bien. Isabelle levantó su vaso. 2 paraguas. Evelyn rozó el agua con el vaso. Un tintineo leve y sordo. Normal. Realmente normal. La sombra de Victoria cruzó el umbral un instante después. ¿Disfrutando de la fiesta, señora Vale? Glowsy. Estoy disfrutando del progreso, dijo Evelyn. Entonces te encantará el próximo borrador. Rara vez me gustan las corrientes de aire. Las sobrevivo. La sonrisa de Victoria indicaba que había registrado el intercambio y lo había archivado como apalancamiento. Evelyn la dejó. No se trataba de agitarse. Era mostrar equilibrio. Se excusó antes de que la charla se calcificara, dejando a Victoria con el público y a Isabelle con el agua mineral. La acera, un viento de diciembre le atravesaba el abrigo a Evelyn por todas partes. Un ciclista se abrió paso entre la luz amarilla. El acuerdo se mantendría hasta la mañana, cuando manos nuevas probaran sus articulaciones. Así es como las estructuras se fortalecen o fallan. Presión, inspección, revisión. Su teléfono vibró. La conformidad confirmaba los materiales de la sala de datos de las 9. Llegó un segundo mensaje de un número desconocido, que luego se convirtió en una firma. Agradezco los paraguas. Nos vemos a las 9. Y Monroe. Evelyn escribió una respuesta digna de cualquier habitación. Igualmente. Los materiales estarán listos. Vale. Guardó el teléfono en el bolsillo, entró por la puerta giratoria y dejó que el aire cálido cubriera el frío. El movimiento se convirtió en avance. Las 9 en punto. El grupo de trabajo de ISG se deslizó a una sala de conferencias más pequeña, cuyas ventanas enmarcaban un cuadrado de cielo invernal. Una pantalla mostraba el índice de la sala de datos, líneas base de emisiones, planes de remediación, certificaciones de proveedores, informes de impacto en la comunidad. Isabelle Monroe colocó una libreta de cuero junto a una botella de acero y asintió a Evelyn. Antes de empezar, dijo Isabelle, cada cifra que discutimos necesita una fuente presente. Si no es auditable aquí, no existe. De acuerdo, respondió Evelyn. Estamos alineados con el protocolo de gases de efecto invernadero. Los alcances 1 y 2 están limpios. El alcance 3 es donde la vida se vuelve propiamente filosófica, o verdaderamente desordenada, dijo Isabelle, y varias cabezas sonrieron, repasaron la metodología de referencia. Vale presentó medidores, registros de combustible y facturas de servicios públicos. Monroe trajo verificaciones de terceros y una comparación de la intensidad interanual. Los acrónimos encajaban a la perfección: SBTI, TCFD, CSB. Isabelle los traducía constantemente a frases que se podían leer en un foro público, cuando un gerente sugirió extrapolar los datos de los proveedores para acelerar la alineación. Isabelle levantó la mano. No extrapolamos más allá de lo que los contratos nos permiten verificar. Podemos diseñar un plan para cerrar brechas,
Pero el mapa no puede simular que el camino ya existe. Evelyn observó cómo la pausa se extendía por la mesa. Se estableció un límite. Añadir un flujo de trabajo para auditorías de proveedores, dijo. Los presupuestos preliminares están en la pestaña de guión bajo 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 guión. Mediodía, comieron en la cafetería. Evelyn tomó café solo. Isabelle agua caliente. La conversación siguió siendo normal, el clima, la fatiga de las siglas, el alivio de un bolígrafo que no se salta. Tengo una lista de cosas que nunca incluiremos en un comunicado de prensa, dijo Isabelle. La primera frase es, nos importa. Si nos importa, se nota. Si no, la frase no nos salvará. Entonces, el punto clave son los resultados, no los adjetivos. A lo largo de la semana, sus agendas se entrelazaron. Una llamada matutina sobre la secuenciación de la remediación se convirtió en una revisión vespertina de las compensaciones de humedales, y luego en una reunión con proveedores sobre cemento de baja temperatura. Aprendieron los microhábitos de cada uno. Evelyn desactivó todas las notificaciones que no fueran un requisito legal. Isabelle etiquetó los archivos para que cualquier desconocido se sintiera invitado. Las bromas se mantuvieron a salvo, pronósticos con paraguas, hojas de cálculo con demasiados colores. El control de versiones es un caos controlado. Las bromas ligeras suavizaron el ambiente sin romper ninguna regla. Una noche, mientras la oficina se vaciaba, se quedaron mirando una celda obstinada en la hoja de un proveedor. La intensidad de las emisiones de un subcontratista era sorprendentemente baja. Si eso fuera cierto, dijo Isabelle, tocando el panel táctil, habrían inventado un avance en física y no se lo habrían dicho a nadie. Es un fallo de plantilla o un cálculo ilusorio, dijo Evelyn. En cualquier caso, lo marcamos. ¿Visita al sitio?, preguntó Isabelle. Dentro de las normas, dijo Evelyn. Solicitamos la auditoría a través de la contratación y contratamos a un tercero. Bien, dijo Isabelle. Sin atajos, redactaron la solicitud juntos, con cuidado con los verbos y el tiempo. No era intimidad. Era alineación. La alineación tenía una calidez propia, de esas que hacían que las horas se sintieran más cortas de lo que permitían los relojes. Guión bajo 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 guión. Viernes, llegó un borrador consultivo comunitario de fuera del consejo. Parecía puro lenguaje jurídico. Isabelle reescribió 3 párrafos al inglés con los que un vecino podía discrepar sin sentirse condescendiente. Evelyn añadió una tabla que convertía las promesas en fechas, propietarios y presupuestos. Tu mesa evitará 3 crisis, dijo Isabelle. Tus párrafos evitarán un cuarto, respondió Evelyn. El sol se escondió tras el horizonte sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Un conserje empujó un contenedor y los dejó con el silencio que se produce cuando se apagan las luces fluorescentes. Finalizamos las fases de remediación el lunes, dijo Isabelle, tapando su bolígrafo. Estoy reservando un espacio nocturno por si los humedales vuelven a ponerse filosóficos. Evelyn miró el calendario que incluía el nombre de Isabelle. Pediré la cena para la sala de guerra. Hay paraguas listos. Trae un barco, dijo Isabelle y se rió. Salieron juntos, pero no muy juntos, 2 profesionales en la misma dirección hasta que la acera se dividió. En la esquina, el tráfico suspiraba y el aire invernal se sentía más limpio que esa mañana. El lunes sería más largo. De alguna manera, eso sonaba bien. Guión bajo 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 guión. Lunes dio paso al martes antes de que la sala de guerra finalmente recibiera su nombre.
Las computadoras portátiles formaban un horizonte bajo. Las carpetas se apilaban etiquetadas, y la pizarra blanca mostraba una cuadrícula de riesgos en tinta que no salía de las fundas. Afuera, la ciudad se reducía al siseo de autobuses y sirenas que no apresuraban a nadie dentro de una sala de juntas. Evelyn e Isabelle trabajaban una frente a la otra, con una mesa tranquila entre ellas. Compensaciones de humedales, suposiciones, verificadores, una revisión de las fechas de las imágenes satelitales. Cola de auditoría de proveedores. Priorizar a los que prometían milagros, un responsable de compra sugirió suavizar una cifra para mantener la narrativa ordenada. No, dijo Isabelle, amable pero firme. Nosotros no ordenamos los hechos. Los hechos no se arrugan, añadió Evelyn. Solo los informes siguieron adelante. Las siglas se suavizaron y se convirtieron en tareas con dueños y plazos. Alguien pidió ensaladas con sabor a obligación. Un conserje pasó un contenedor de basura por la puerta, asintió y siguió adelante. A medianoche, la charla informal era escasa. Ninguno de los dos la buscó. A las 12:47, una hoja de cálculo se negaba a cuadrar. El alcance 3 de un proveedor crítico mostraba una intensidad de emisiones que parecía un deseo. Isabelle inclinó la pantalla para que ambos vieran. Si esto sigue así, dijo, ¿son santos o magos? ¿O alguien leyó mal las condiciones límite? Evelyn anotó la celda, puso una bandera y escribió una solicitud de documentos fuente que quedarían en el historial de correo electrónico. Su mano se movía con calma mecánica. A la 1, el edificio se había rendido al silencio. Las luces fluorescentes zumaban. Isabelle se frotó el puente de la nariz y dejó el bolígrafo. Dijo. Entonces ganaremos la batalla filosófica con los humedales. La tetera de la despensa es más prehistórica que filosófica, dijo Evelyn, poniéndose de pie de todos modos. Pero hierve agua. Recorrieron el pasillo como si supieran dónde estaban los interruptores de la luz. Dentro, la despensa brillaba con la misma intensidad que las lámparas de oficina. Había tazas junto a una máquina de goteo. Un impermeable colgaba de una silla como una discusión de jubilados. Mientras la tetera gruñía, Isabelle se apoyó en la encimera. A veces siento que mi trabajo es demostrar que pertenezco a la sala después de que las cámaras se vayan, dijo. La reputación, la débil. Evelyn enjuagó una taza. Las cosas blandas mantienen su forma bajo presión. Eso es ingeniería, no relaciones públicas. Isabelle sonrió. Pequeña y sin resultados. Y tu padre quiere que esto se haga sin perder ni un ápice de control, dijo Evelyn, midiendo las bolsitas de té como si fueran variables. Se olvida que el control es un indicador rezagado. El vapor empañó la tapa. Vertieron. Chocaron las manos. Por un instante, la conversación se detuvo, no por miedo, sino porque las pausas son donde se asientan las verdades. Gracias, dijo Isabelle, en voz más baja. Por la mesa que convirtió las promesas en citas. Hizo que la sala respirara. Me hizo respirar, dijo Evelyn. Salieron de nuevo al pasillo, cada una con una taza. La luz era más dura allí fuera. No había música, ni truenos, ni coreografía. Isabelle miró a Evelyn como si decidiera entre dos frases sinceras, pero no eligió ninguna. Se inclinó. El roce fue breve, imperceptible para cualquier testigo inexistente, cálido, compresivo, de esos que te permiten volver al trabajo sin que se te alteren los minutos del calendario. Se separaron medio paso. Isabelle dejó escapar una carcajada no mucho más fuerte que el vapor. De acuerdo. De acuerdo, respondió Evelyn. Sin pretensiones ni promesas. Solo un entendimiento común de que el respeto regiría lo que vendría después. Hacia la sala de operaciones y se sentaron como antes.
Evelyn tituló un documento, Fase V5 de remediación de paraguas y embarcaciones, y trazó una línea debajo de la bandera para las auditorías de los proveedores. De vuelta a los humedales, dijo Isabelle. De vuelta a los humedales, repitió Evelyn con voz firme. Cuando la noche finalmente dio paso a la mañana, la cuadrícula del tablero tenía menos espacios en blanco. La rutina, pensó Evelyn, era la forma en que las cosas complicadas sobrevivían. Y la rutina empezaba así: una hoja de cálculo honesta, una bebida caliente, una decisión que podría soportar reconsiderar mañana. Intentaron que la noche pareciera que no había sido un cambio radical. El martes se convirtió en miércoles. Las bandejas de entrada se llenaron, los calendarios se colapsaron, el amanecer fluorescente y la pista vibrando a media voz. Evelyn llegó temprano con café. Isabelle respondió a la pregunta de un proveedor con una frase digna de un contrato. Establecieron reglas que nadie más tenía que hacer cumplir. No se permitían mensajes después de las 10. No se permitían borradores fuera de la sala de datos. Si salían a la vez, tomaban ascensores diferentes y saludaban desde lejos por cortesía, no por discreción. Integridad con límites, rituales establecidos. A la hora del almuerzo, compartieron un sándwich e intercambiaron las mitades con la coreografía silenciosa de hojas de cálculo compartidas. Cuando la charla en la sala de guerra se convirtió en estática, Evelyn envió una lista de reproducción para concentrarse titulada Paraguas. Isabelle respondió con barcos y un pulgar hacia arriba. Los jueves, después de las reuniones, caminaban por la manzana, orbitando el cubo de cristal donde se encontraba la fusión. Nunca hablaban de valoración en la cera. Hablaban de zapatos que no resisten al mármol, bolígrafos, lo que se compra con un apellido y sus impuestos. Isabelle dijo que odiaba la palabra óptica. Evelyn dijo que le encantaba porque mostraba dónde estaban las trampas. Victoria lo notó primero. Llevó a Isabelle a una oficina vacía y cerró la puerta como si fuera una nota al pie. Tú y la señorita Vale, dijo con tono sereno. Puedo oler patrones. Somos profesionales, respondió Isabelle. Sé más que eso. Sé aburrido, dijo Victoria. El consejo puede gestionar filtraciones, no titulares con tu nombre y el de ella en la misma línea. Isabelle no se inmutó. Tendré cuidado. Al otro lado de la ciudad, Owen eligió un verbo diferente. Distancia, le dijo a Evelyn, mirando por la ventana. No les debes proximidad. Ni personal ni simbólicamente. Les debo un proceso limpio, dijo Evelyn. Luego hizo una demostración. Se adaptaba a cada momento. Se sentaba más lejos en la sala de operaciones, dejaba que las reuniones terminaran sin mirarlas, mantenía un tono que Recursos Humanos consideraría ejemplar. Aún así, la proximidad se reducía poco a poco. Cuando la rotación de personal de un proveedor no coincidía con los registros de envíos, los solucionaban en minutos porque podían terminar las frases del otro sobre los registros de auditoría. La eficiencia tiene gravedad. Una entrega de viernes las llevó a un contratista en el río. Cascos, chalecos fluorescentes, el frío actuando como un auditor. Recorrieron el perímetro con un verificador externo que lo midió todo, sin reírse de nada. Isabelle preguntó sobre las barreras de escorrentía como si lo hiciera de memoria. Evelyn registró las identificaciones de las muestras más rápido de lo que el capataz podía leerlas. El capataz dijo, ustedes dos trabajan como hermanas, y no entendía por qué ambas mujeres sonreían. De vuelta en la sede, un analista junior mencionó con demasiada indiferencia que una página de chismes había publicado una presentación titulada Romeo y Julieta Corporativo. Isabelle puso los ojos en blanco. Evelyn cerró la pestaña antes de que la miniatura terminara de cargar. Las reglas se mantuvieron. Su paciencia se mantuvo. El humor cargó con la mayor parte de la atención. Una noche, tarde, esperaban el ascensor con otras personas y Roger Tallis, el director financiero de Monroe. Miraba con 5 minutos de anticipación o 5 meses de retraso.
Asintió a Evelyn como si saludara un pronóstico. Gran semana, dijo. Cada semana es importante hasta que deja de serlo, respondió. Hasta que se rompa, corrigió, todavía educado. Las puertas se abrieron, él entró primero. No le gustó cómo veía cómo subían los números, como un hombre esperando una alarma que no fuera accidental. Esa noche, Evelyn escribió en su teléfono una nueva regla, no más viajes compartidos, y no la envió. No porque la regla estuviera mal, sino porque trataba el síntoma e ignoraba el sistema. El sistema era simple: hacer bien el trabajo. Dejar rastros limpios. Hablar con frases completas. Dejar que la narrativa diga solo lo que pueda demostrar. Cuando por fin durmió, su último pensamiento no fue grandioso. Era una lista de verificación, auditorías programadas, muestras registradas, borrador comunitario revisado, límites intactos por ahora. La mañana traería de nuevo paraguas y botes, y el alivio de tener a alguien al otro lado que supiera cómo navegar sin volcar el mapa. La mañana, el titular de Chisme se había convertido en noticia destacada en las páginas web de negocios y en una pregunta en las llamadas a inversores. Imagen, proximidad, riesgo. Evelyn respondió con la firmeza de un metrónomo. El proceso es limpio, la gobernanza está documentada, los asuntos personales son irrelevantes porque no hay nada que revelar. Los silencios que siguieron fueron mesurados. El sonido del dinero decidiendo si le importa o no Victoria salió en televisión para echar agua fría al romance y gasolina a la competencia. Monroe no se casará con Vale, dijo. Estamos negociando términos que protejan a nuestra gente. La pantalla dividida reprodujo clips de Evelyn en un atril, seria, dentro del cubo de la fusión. La tensión pasó del zumbido a la constancia. Llegó una carpeta con los separadores desordenados, como si alguien hubiera barajado las cartas. Un enlace dentro de un memorando de diligencia apuntaba a un modelo revisado en una carpeta que no existía el martes. Un hilo de correo electrónico en el que un responsable de compras aprobaba una visita a las instalaciones desapareció, para luego reaparecer en una cadena diferente con un grupo de destinatarios distinto. La higiene de los documentos está fallando, dijo Isabelle, con los dedos sobre el teclado. O alguien lo está haciendo parecer así. De cualquier manera, lo tratamos como un fallo de control, respondió Evelyn. Auditamos el registro de auditoría, escalaron la situación de forma profesional y metódica. Extrajeron registros de acceso y detectaron un aumento repentino de actividad fuera del horario laboral que reflejaba movimientos legítimos, como una falsificación refleja una firma, convincente a 2 pies, errónea a 2 pulgadas. El Departamento de Cumplimiento redactó una nota recordando a todos los equipos que el control de versiones requiere disciplina. El Consejo la reescribió para que el recordatorio no se confundiera con una acusación. Roger Tallis se movía por los pasillos como el humo encuentra las rejillas de ventilación, rara vez visto, a menudo olido, educado sin calidez, eficiente sin humor. En las reuniones, hablaba con precisión y sugería ajustes precisos que armonizaban los resúmenes contradictorios. Nunca les decía a los demás que borraran. Les decía que armonizaran. ¿Quién se beneficia del desorden?, preguntó Isabelle, con los ojos fijos en un calendario lleno de rojo. Cualquiera que negocie mejor en la niebla, dijo Evelyn. Cualquiera que pretenda afirmar que heredamos un desastre. Un fondo de capital privado llamó y dijo delicadamente que el riesgo de los titulares podría perjudicar la valoración a menos que los directorios demostraran una separación decisiva de preocupaciones. Quieren que seamos maniquíes, dijo Isabelle. Quieren un mundo más simple de lo que es, dijo Evelyn. Podemos hacerlo más claro, no más simple. Victoria endureció su postura en el siguiente borrador. Una cláusula de no competencia más amplia, un veto más fuerte.
La medida fue una negociación magistral y una excelente presentación televisiva. Evelyn lo marcó con el rojo que significa no y las notas al margen que significan sí, pero aquí. Lo devolvió con un correo electrónico de presentación tan seco que casi desecó el archivo. Para el jueves, una segunda carpeta desordenó las facturas, y los rumores en la cafetería generaron nuevas conversaciones sobre agendas contradictorias. Isabelle convocó una reunión en la sala de guerra y usó su voz de alcalde. No dejaremos que la narrativa dirija el proceso. Si algo parece incorrecto, lo verificamos. Si algo está mal, lo corregimos. No inferir. Documentar. Los hombros se hundieron 1,5 centímetros. El trabajo se reanudó como se reanudan los motores después de una turbulencia. Más conscientes, no más temerosos. Más tarde, mientras las pantallas emitían una luz azul, un analista contactó a Evelyn para decirle que un monitor de acciones había rastreado una actividad de opciones inusual. Apuestas pequeñas y rápidas anticipando un movimiento el lunes. No es ilegal. Es escalofriante por el momento. Podría ser una coincidencia, escribió el analista. Podría, respondió Evelyn. Regístralo, amplía la ventana y observa. Cerró la computadora portátil y miró a Isabelle, que estaba ajustando un título para que se leyera como una promesa que se pudiera medir. Alerta de tormenta, dijo Evelyn. Paraguas listos, respondió Isabelle. Salieron en ascensores diferentes, caminaron hacia un aire que olía a nieve y sintieron una caída de presión. Las tormentas no se anuncian solas. Evelyn pensó. Se miden por pequeños fallos de orden. Se ajustó la bufanda y optó por el aburrimiento. Acostarse temprano, salir temprano, salir temprano. Mañana, controles, luego controles para los controles, luego lo que el clima exigiera. Alerta llegó a las 6:12 de la mañana de lunes, 3 minutos después del primer café de Evelyn. Un blog de mercado publicó un banner. Los mensajes privados sugieren operar antes de los anuncios. Capturas de pantalla recortadas mostraban un chat con 2 iniciales, EV e IM, y marcas de tiempo rodeadas como objetivos. Las leyó 2 veces, analizando la fuente y el espaciado. Implacable si era real, torpe si supieras cómo la gente escribía bajo presión. Relaciones con inversores envió el enlace. Cumplimiento lo hizo. Entonces, Owen, llámame. Ella llamó a Isabelle antes de que el primer semáforo se pusiera verde. Lo he visto, dijo Isabelle con voz firme, como lo son los puentes. Mi madre me envió un mensaje a las 6. Victoria ya está en la oficina. ¿Son nuestros mensajes? No. No hablamos de intercambios, y no escribo por tú. La interfaz ni siquiera es nuestra. Sala de guerra, dijo Evelyn. Haremos un proceso, no una situación de pánico. A las 8, el cubo vibraba como una colmena volcada. Las pantallas capturaron la publicación, y luego una publicación más amplia. Información privilegiada cuestiona la megafusión en la nube. En el supuesto chat, EV escribió, adelántate a la prensa. IM respondió, avisaré a la mesa. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente con un aumento de las acciones de 2 semanas antes. Las acciones han bajado un 3%. El operador, por el altavoz, dijo, el volumen de opciones ha subido. Nada catastrófico todavía. No trates nada como catastrófico, respondió Evelyn. Trata todo como documentable. Extrajeron registros. El sistema de chat corporativo no usaba la interfaz mostrada. Un asistente legal notó que el formato de la marca de tiempo pertenecía a una aplicación descontinuada. Fuera del consejo, Vera Lima se unió por video y comenzó una lista de verificación, retención de litigios, mapa de evidencias,
Contacto para solicitar la procedencia y archivos sin procesar. Victoria intervino con la mandíbula apretada. No negociamos bajo la sombra del escándalo. Isabelle, hasta que aclaremos esto, estás recusada de los grupos de trabajo. La palabra cayó suavemente y aún así hizo temblar la mesa. Isabelle asintió. Entendido. Evelyn sintió que la sala se inclinaba. La recusación no arreglará una mentira. La claridad sí. Tendremos ambas cosas, dijo Victoria. No nos acusarán de consentirnos. Owen le indicó a Evelyn que pasara a una habitación contigua. No podemos permitirnos ni siquiera la apariencia. Evita cualquier interacción innecesaria con Isabelle. Documenta cada paso, ¿y si hubiera un lapsus? No lo había, dijo Evelyn. Hemos mantenido las líneas limpias. Entonces demuestre lo más rápido de lo que el mercado puede imaginar lo contrario. De vuelta en el cubo, el Departamento de Relaciones con los Inversores redactó una declaración de tenencia. Seca, precisa y aburrida a propósito. Hemos iniciado una revisión con un consejo independiente. Negamos categóricamente cualquier operación indebida y cooperaremos con los reguladores según corresponda. Publicar, dijo Evelyn. Sin adjetivos, ella e Isabelle estaban sentadas en extremos opuestos, con la distancia medida y visible. Isabelle compiló una cronología de sus comunicaciones. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A través de qué sistema? Evelyn hizo lo mismo, incluyendo los números de las salas de reuniones y las tarjetas de identificación. Sus dedos se movían con la destreza de quienes podrían armar un paracaídas mientras caían. Un artículo posterior citó a una fuente anónima que describía coqueteos que se filtraron en la toma de decisiones. Una foto de la recepción de la semana pasada mostraba a Evelyn e Isabelle tocando vasos de agua. Parecía una prueba, si es que la necesitaban. Déjenles la foto, dijo Isabelle. Nos quedaremos con los registros. Los troncos envejecen mejor, dijo Evelyn. Al mediodía, Vera detectó 3 anomalías en las capturas de pantalla: un kerning inconsistente con la supuesta aplicación, un salto de línea inexistente en los mensajes reales y una discrepancia con el horario de verano en una marca de tiempo. Ninguna de estas anomalías las resolvió públicamente. Todo ello formó una especie de cuerda que los condujo a la orilla. Soliciten los originales, dijo Vera. Soliciten los datos EXIF y la cadena de custodia. Si se niegan, lo anotamos. La tarde se convirtió en un ritmo de llamadas. Subcomités de la Junta, auditores, reguladores, personal que no dijo nada y lo registró todo. Price recuperó medio punto, pero lo volvió a perder. Los rumores son pegajosos. Los hechos se secan lentamente. A las 5, Victoria emitió un memorando interno sobre integridad. Fue mesurado, correcto y parecía un veredicto. En fin, Isabelle empacó su cuaderno sin prisa. Miró al otro lado de la mesa una vez, no para consolarse, sino para confirmar que el trabajo seguiría adelante. Lo hará, dijo Evelyn. Bien, respondió Isabelle. Salieron por pasillos separados hacia una tarde invernal que rechazaba el drama, solo aire frío y tráfico normal. Las tormentas no terminan cuando los titulares se desvanecen. Evelyn pensó. Se acaban cuando el papeleo dura más que los chismes. Se ajustó el abrigo y decidió volver a aburrirse. Mañana necesitaría eso. Martes se tornó más frío y cotidiano. Los titulares se suavizaron sin desaparecer. La mañana de Evelyn trajo 2 invitaciones: una sesión de emergencia del subcomité de riesgos de la Junta y una declaración de espera etiquetada como aburrido a propósito. Aprobó la copia con seguridad y dejó la taza de café frío a un lado. A las 8:11, Vera envió un correo electrónico con 3 nuevas discrepancias en las capturas de pantalla, incluyendo un cambio de zona horaria.
Nadie hace eso en medio de un chat. Útil, pero no decisivo. Evelyn reenvió la nota a cumplimiento. Por favor, consérvela y repítala. Al otro lado de la ciudad, Recursos Humanos guió a Isabelle en su proceso de recusación. El acceso a las credenciales se restringió. Las invitaciones del calendario se deslizaron a una carpeta gris. Firmó, agradeció al gerente y devolvió el bolígrafo con ambas manos, como si la precisión pudiera cambiar la sensación de escribir con una fuente más clara. Victoria la encontró en el pasillo. Esto es temporal, dijo para los oídos que pasaban. Luego, más bajo, no les des nada que mitifique. Nunca lo hice, respondió Isabelle, en la torre de Vale. Owen esperaba junto a la ventana. El consejo está preparando contingencias, dijo. La confianza requiere disciplina visible. Si la imagen exige ajustes de liderazgo, los haremos. ¿Yo? Preguntó Evelyn, ya sabiéndolo. Si es necesario, dijo. Conservación, no castigo, no llamaré prudencia a la capitulación, respondió ella. No lo hicimos. Entonces demuéstralo más rápido, dijo. Y distanciate visiblemente. Ella implementó la distancia como un proceso. Mantenía la comunicación con su abogado, evitaba los pronombres que pudieran interpretarse como cercanía, y cuando tomó el teléfono, este mostró el clima y los cronómetros, no mensajes. Al mediodía, un rumor en la cafetería llegó con el ruido de una bandeja caída, una columna de opinión que instaba a abandonar la fusión para restaurar la confianza. Evelyn comió en un rincón y no probó nada. Isabelle pasó la tarde en una sala más pequeña, informando a los equipos comunitarios sobre un horario que ella misma había preparado y al que ahora no podía asistir. Reemplazó su nombre por determinar. Enlace externó y se quedó mirando fijamente hasta que las letras se desdibujaron. Cuando su madre llamó para avisar que la familia se encargaría de la prensa, dijo que estaba bien, colgó y se quedó quieta. Cerca de las 4, Vera convocó una línea segura. Estamos comparando cada supuesto mensaje con los registros del servidor, dijo. Hasta ahora, nada coincide. El kerning de la captura de pantalla solo aparece al pegar texto entre programas. ¿Cadena de custodia? El medio se niega a compartir, dijo Vera. Lo anotaremos afuera. Roger Tallis informó a los directivos. Procedan como si la fusión fuera a pausar, dijo. En la incertidumbre, nos apretamos. Evelyn no lo interrumpió. Observó cómo pronunciaba la palabra, pausa, como si estuviera ensayando un futuro titular. Casi se cruzaron en el vestíbulo. Isabelle devolvió una credencial de visitante. Evelyn salió para atender una llamada donde no llegaban los ecos. Se vieron y no redujeron la velocidad. No era teatro, era confianza expresada en espacio. Al anochecer, Evelyn se encontraba en el sendero del río, corriendo hasta que el frío la alivió. De vuelta en casa, abrió un cuaderno de posgrado y escribió la primera línea honesta que se le ocurrió. Comienza donde la mentira necesitaría que la verdad se doblegue. Llamó a Vera. Si alguien se beneficia de la niebla, dijo, deja huellas. Edición del flujo de órdenes. Acceso fuera del horario laboral. Extrae una semana a cada lado de las supuestas marcas de tiempo. No solo las nuestras, sino las de todos. Necesitaremos autorización de la Junta, dijo Vera. Pídelo, respondió Evelyn. Presentaré el caso mañana por la mañana. Isabelle lavó un plato que no necesitaba lavarse y miró a través del vapor una ciudad a la que había prometido servir con precisión. Escribió un mensaje que no enviaría. Haremos el trabajo bien y dejaremos que el papeleo gane. Lo borró y luego redactó la agenda del día siguiente para quienes asistirían sin ella. Cuando finalmente se acostó, dejó el teléfono boca abajo y puso la mano sobre la pantalla en blanco como un sello. Ser cuidadosa no era lo mismo que estar vacía. Lo aceptó y lo dejó pasar. De Evelyn antes de dormir fue poner el despertador más temprano.
Mañana empezarían de nuevo, no con sentimiento, sino con método, rastrear, verificar, reconstruir. La rutina sería su coartada y su motor. En algún lugar bajo la presión, el hilo esperaba ser desviado. Junta autorizó la extracción ampliada poco después de las 8, con la voz firme de Vera en la línea segura y el caso de Evelyn impecable. No podemos refutar una historia falsa con una verdad parcial. Abrió registros del servidor, lecturas de tarjetas de acceso, historiales de documentos y una semana de flujo de pedidos. Comenzaron con las supuestas marcas de tiempo, ajustándolas a la realidad. El chat corporativo no contenía tales mensajes. El registro de entrada al edificio mostraba a Isabelle dirigiendo la preparación de una asamblea pública cuando comenzó la supuesta conversación. La placa de Evelyn sonó en otro piso, la pista forense superpuso la actividad de la red. ¿Ves esto?, dijo. Ediciones nocturnas a una hoja de cálculo que no existe en la sala de datos. Y el ID de usuario es inusual. ¿Cuenta de servicio?, preguntó Evelyn. Está enmascarado, dijo. Proviene de una salida VPN a 3 cuadras de aquí, Vera dijo. Refleja la lista de dispositivos. Necesitamos quien estuvo en el sitio, quien estuvo remoto y quien hizo algún cambio esa noche. Cruzaron los historiales de edición de 2 archivos clave, un modelo de precios y un resumen de ISG. Ambos mostraron una serie de microcambios, modificaciones de decimales, cambios de etiquetas y un comentario que decía alinear con la versión de comunicación que luego desapareció. Era un eco del eufemismo favorito de Roger Tallis para la eliminación, armonizar. Extraer la auditoría del directorio para el equipo de finanzas de Monroe, dijo Vera. Ventana de tiempo más datos de 2 días acumulados. El flujo de órdenes mostró que alguien había creado pequeñas posiciones rápidas en opciones antes de 3 hitos. Cada una lo suficientemente grande como para pagar una semana, pero nunca lo suficientemente grande como para generar titulares. Las cuentas se rastrearon hasta una nueva LLC con un banco en Delaware y una dirección postal en una suite de coworking. Comportamiento fantasma, dijo el analista. ¿Nombre registrado?, preguntó Evelyn, una pausa. El gerente es Hobson Advisors. La cámara de Vera permaneció inmóvil. Cruza Hudson con vendedores de Monroe. Un asistente sacó a la luz una nota a pie de página en un cuestionario de cumplimiento anterior. Hudson había ofrecido servicios de visualización de datos a Monroe Finance el año pasado, pero luego se retractó. Los correos electrónicos mostraban una cordial negativa, con copia a Roger. Evelyn dibujó un recuadro en la pizarra alrededor de 3 elementos: chat falsificado, ediciones fantasma y cadencia de opciones. Un cuarto recuadro esperaba. ¿Quién sabría lo suficiente como para imitar nuestros hábitos?, dijo. Para cronometrar las operaciones según nuestro calendario y sembrar el desorden mientras se sugieren soluciones prácticas. Se envió un nuevo informe. La cuenta de servicio había recibido permiso temporal en una rutina de aprobación por lotes, y luego se usó fuera de su horario para acceder solo a 2 carpetas. Ambas alimentaban resúmenes que Roger presentó al personal. La IP de origen coincidía con el mismo grupo de VPN utilizado por los dispositivos de Hudson 2 meses antes. La correlación no es causalidad, dijo Vera, pero es un camino. Buscaron alternativas. ¿Podría haberlo hecho un subordinado? Quizás. Sin embargo, el patrón sugería una mano que prefería la niebla y hablaba con fluidez, una mano con motivos para pausar la fusión o negociar desde una crisis. Evelyn solicitó un video de seguridad de la zona de acceso. Una cámara en una entrada lateral mostró a Roger saliendo a las 7:43 de la tarde, reingresando a las 10:12 de la noche y saliendo después de la medianoche con una bolsa de mensajero y una sonrisa que parecía un corchete. Vera exhaló. Aún no alegamos intencionalidad. Presentamos anomalías, acceso,
solapamientos y una solución de gobernanza que protege a ambas empresas, independientemente de quien lo haya hecho, punto. Y le pedimos a la Junta que autorice una congelación forense de la parte financiera, dijo Evelyn. Nadie más toca esos directorios. La votación fue rápida y registrada. A última hora de la tarde, la plataforma de intercambio envió una consulta formal sobre las capturas de pantalla. Vera respondió con registros, una discrepancia en la interfaz y una solicitud de originales. El medio se negó. No hubo problema. El papeleo envejece mejor que los clics, Evelyn le escribió a Victoria. Tenemos evidencia de acceso y modificaciones no autorizadas a archivos que alimentan los resúmenes financieros, además de actividad de opciones a través de una entidad fantasma vinculada a un proveedor que previamente contactó con su director financiero. Recomendamos un anuncio conjunto, una revisión independiente, la exclusión temporal de las partes implicadas de los flujos de información y condiciones de gobernanza como requisitos previos para reanudar las conversaciones. Victoria respondió en 10 minutos. Entendido. Nos vemos a las 9 para finalizar. Entonces, ¿se permitió Evelyn pensar que la caja inacabada tenía nombre? Salió a una penumbra de nieve y metal. Su teléfono vibró. Un mensaje de Isabelle le esperaba en borradores que había jurado no enviar. Dejaremos que el papeleo gane. En cambio, envió un mensaje de texto con 2 palabras que eran a la vez compromiso y método. Casi listo. El mensaje permaneció como una promesa en la pantalla de Evelyn. Casi listo. Y entonces la noche volvió a moverse. Reenvió el paquete de Vera a su carpeta del consejo. Cerró la puerta de la sala de guerra y pidió a seguridad que abriera una pequeña sala de conferencias entre el tráfico. A las 7, Isabelle llegó con un bolso y una economía de movimientos que denotaba que había ensayado no estorbar a nadie. Vera ya estaba sentada, con la computadora portátil abierta y un bloc amarillo alineado con el borde. Gracias por venir, dijo Vera. Su recusación del grupo de trabajo se mantiene. Lo que hacemos aquí se limita a sus registros y recuerdos personales, transmitidos a través de un abogado independiente. Entendido, dijo Isabelle. Dejó el teléfono boca abajo y deslizó una carpeta. Lista de tiempo limpia, llamadas, reuniones, plataformas. Resalté todo lo relacionado con las supuestas fechas. Evelyn escuchaba como una calculadora. La calefacción chasqueó. Un camión paró al ralentí y luego se paró. Trabajaban por sustracción. Cada marca de tiempo en las capturas de pantalla coincidía con un hecho que la contradecía. El paso de una credencial en otro piso, un ensayo en el ayuntamiento, un sistema que no coincidía con la interfaz. Vera añadió la superposición de VPN, ediciones fantasma bajo una cuenta de servicio enmascarada y actividad de opciones rastreada hasta el cel de Hapsen. Seguimos sin alegar intencionalidad, dijo Vera. Presentamos anomalías e infracciones y explicamos que medidas de gobierno las solucionan, independientemente del culpable. Curas, repitió Isabelle, saboreando la palabra por su agudeza. Evelyn dibujó una diapositiva, 3 páginas. 1. Matriz de hechos, fuente y contrapruebas. 2. Irregularidades de acceso y congelamiento decretado. 3. Condiciones para reanudar las conversaciones. Escribió mientras hablaba. Comité Especial Independiente con autoridad para contratar análisis forenses. La Junta Directiva se convertirá en una entidad mayoritariamente independiente en 60 días. Presidente rotatorio independiente. Resúmenes de sistemas con registros inmutables. Salas de datos financieros divididas y replicadas con custodios separados. Cualquier ejecutivo mencionado en la revisión se retira de los flujos de datos hasta que se complete la revisión. ¿Y los compromisos comunitarios?, preguntó Isabelle. Convertidos en obligaciones con fecha, con presupuestos y paneles públicos. Los mercados entienden los números, dijo Evelyn. Vera los observó dividir la página como si construyeran un puente desde orillas opuestas.
Bórralo, dijo. A las 9 con Victoria para terminarlo, se movían como un equipo sin fingir serlo. Isabelle dictaba las fechas. Evelyn las convertía en columnas que encajaban en su lugar. Mantenía frases poco románticas. No hablaremos del motivo, solo de los controles. Isabelle fue clara. Los vecinos deben poder leer la promesa. Una vez completado el esquema, Vera pulsó guardar e imprimió 3 copias. El apéndice incluirá registros del servidor, mapas de acceso y una cronología firmada por ambas juntas, añadió. Sin adjetivos, solo pruebas que se sostienen por sí solas. ¿Qué pasa si Victoria te pregunta de quién sospechas?, dijo Isabelle. Decimos que los hechos apuntan a accesos y ediciones vinculados a una función, no a un nombre, respondió Vera. Recomendamos la eliminación por función, no por persona. Si aparecen nombres, la evidencia los identifica. ¿Y Owen?, preguntó Evelyn. Si dices que sí, puedes continuar, dijo Vera. Y muestras tu registro, nadie buscó consuelo. La ética no es un sentimiento. Es un procedimiento que resiste las inclemencias del tiempo. Estaban casi juntos. Isabelle recogió su bolso. Usaré otra salida, dijo. Tomaré las escaleras del garaje, respondió Evelyn. En la puerta, Isabelle se detuvo con un gesto que no era de nostalgia. Tenías razón en que los troncos envejecen mejor. Tenías razón sobre las frases que los vecinos pueden leer, dijo Evelyn. No se tocaron. Un papel se deslizó en una carpeta. El pestillo hizo clic. Afuera, la noche se mantenía firme. Evelyn cruzó el garaje en silencio y sintió el dolor de un día limpio. En el coche, ensayó la mañana. Primero los hechos, luego las curas. Nada de especulaciones. Victoria se pondría nerviosa. Owen haría pruebas. Los mercados medirían. Casi estaba. El mensaje anterior lo había dicho. Ni un deseo, sino un punto de referencia. Condujo a casa por una ciudad que creía en el mañana porque los camiones aún se movían y las ventanas brillaban. En un semáforo en rojo, se imaginó 3 diapositivas y una silla vacía en la mesa de la Junta para quien la independencia requiriera. Nada de fuegos artificiales, solo lo suficiente para ver. Las cámaras esperaron antes que la gente. A las 9 en punto, comenzó la conferencia de prensa conjunta en el mismo atrio de mármol donde se anunció inicialmente la fusión. Las pantallas tras el atril decían: proceso, evidencia, gobernanza. Sin logotipos, solo sustantivos que resistieran el escrutinio. Ante las mentiras que circulaban, contratamos a un consejo independiente y a expertos forenses. Hoy publicamos los hechos y los pasos necesarios antes de cualquier nueva negociación sobre la fusión, comenzó Victoria Monroe. Se dirigió a Vera Lima, diapositiva 1. Las capturas de pantalla. Estos pretenden mostrar mensajes privados entre ejecutivos, dijo Vera. No coinciden con la interfaz de nuestra plataforma. El kernel es inconsistente. Las convenciones de marca de tiempo entran en conflicto con la realidad del servidor, incluyendo las diferencias de horario de verano. Aparecieron etiquetas de prueba, registros de origen, caches de auditoría. Manuales, diapositiva 2. Los registros. En los supuestos momentos, los registros de la placa y de la red sitúan a la señora Monroe y a la señora Vale en habitaciones diferentes, realizando tareas documentadas. Nuestros servidores de chat no contienen tales mensajes. Hemos solicitado los originales. La editorial se negó, diapositiva 3. Anomalías de acceso. Una cuenta de servicio enmascarada obtuvo permisos indebidos y editó 2 archivos de resumen que alimentaban las revisiones financieras. La actividad se enrutaba a través de una VPN comercial, también utilizada por un proveedor externo afiliado al señor Roger Tallis. La temperatura de la habitación cambió.
Victoria regresó. A la espera de una revisión independiente, el señor Telus se retirará de los flujos de información y sus responsabilidades. Sin dramas. Un ladrillo en los cimientos, Evelyn Bell aceptó las medidas con la calma que había impedido que los mercados se dispararan. Proceso, no especulación. Haremos que la manipulación sea más difícil que la honestidad. La diapositiva que se encontraba detrás de ella enumeraba las condiciones para reanudar las conversaciones. Primero, un comité especial totalmente independiente, facultado para contratar análisis forenses e informar públicamente. Segundo, las juntas directivas de ambas compañías pasarán a ser mayoritariamente independientes en un plazo de 60 días. Tercero, un presidente rotatorio independiente presidirá el proceso de gobernanza combinada. Cuarto, los resúmenes y las divulgaciones se originarán en sistemas con registro inmutable. Los directorios financieros implicados se congelan y se reflejan bajo custodios separados. Finalmente, las obligaciones comunitarias se convierten en presupuestos anticuados y paneles públicos. Levantó la vista. Hasta que esto esté listo, pausamos las negociaciones. Los periodistas le hicieron preguntas. ¿Está acusando al señor Telus de falsificar pruebas? Estamos describiendo el acceso y las modificaciones relacionadas con funciones y proveedores, respondió Vera. La investigación determinará la intención. ¿Tienen la señora Vale y la señora Monroe una relación romántica? La sala se inclinó hacia la vieja narrativa. La expresión de Evelyn permaneció inalterada. Las especulaciones personales no son el tema de esta sesión informativa. Los límites profesionales han estado y siguen intactos. El expediente lo demostrará. ¿No es esto una admisión de que sus controles serán débiles? Victoria, es una admisión de que los controles deben evolucionar con las amenazas. Los estamos evolucionando públicamente. Owen Bell se acercó a un micrófono lateral. Nuestra responsabilidad es la administración. Respaldamos estas condiciones y apoyaremos la revisión donde quiera que conduzca. Esto marcó un hito importante. Una última pregunta. Si la revisión los exonera a ambos, ¿qué pasa entonces? Evelyn dijo, entonces procederemos bajo las nuevas barandillas. Si no, las barandillas permanecerán en pie de todos modos. La sesión no terminó con aplausos, sino con el suave susurro de los cuadernos al cerrarse. Afuera, el gráfico del mercado se aplanó y luego subió ligeramente, como lo hace la confianza cuando busca razones para volver. En el pasillo, las juntas directivas entraron en sesión ejecutiva. Vera recogió las pruebas. El departamento de cumplimiento registró quién tocó qué. Seguridad actualizó la congelación. Victoria se quedó con los directores hablando con frases que parecían apolítica. Owen estrechó la mano que solía apretar. Evelyn entró en una alcoba con una ventana estrecha que enmarcaba la nieve temprana. Isabelle se reunió con ella allí, justo en el límite donde la privacidad no puede confundirse con el secreto. No se tocaron. Usted ha manejado la cuestión, dijo Isabelle. Escribiste la frase que los vecinos podían entender, respondió Evelyn. Hacemos una pausa, dijo Isabelle como si estuviera colocando un marcador. Hacemos una pausa, repitió Evelyn. Al final del pasillo, se abrió una puerta para la primera reunión del comité especial. Vera levantó la mano. 5 minutos. Evelyn asintió. Isabelle también. Habría semanas de verificación, votaciones de la Junta y reparaciones lentas y visibles. Afuera, los periodistas archivaban textos medidos mientras los inversores recalculaban sin dramas. Dentro, los calendarios se desplazaban, las auditorías se programaban, los directorios se sellaban y una única línea de tiempo se clavaba en la pared como una brújula. Volvieron a la acción al mismo tiempo, caminos separados dirigidos a una misma habitación. Las cámaras volvieron a esperar. El trabajo la sobreviviría. El comité especial se reunió antes del almuerzo e hizo lo que las cámaras nunca se quedan a observar.
transformó una lista de verificación en un andamio. Los investigadores replicaron unidades, congelaron directorios y entrevistaron a personas que vivieron un mes en un rumor. Para el final de la semana, un boletín preliminar resumió lo que las diapositivas ya habían enseñado: interfaz falsificada, marcas de tiempo no coincidentes, acceso no autorizado. Enmascarado como una cuenta de servicio. Ninguna mención de motivos, solo verbos y tiempo. Las negociaciones permanecieron en pausa. Los mercados hicieron lo que hacen cuando una tormenta se aleja de la costa. Observaron sin pestañear. El precio se estabilizó, luego respiró. Dentro de las torres, las invitaciones a las reuniones adquirieron la confianza de las cosas que sobrevivirán a la inspección. Isabelle mantuvo su recusación y llevó café a los equipos que ya no dirigía. Evelyn presentó registros semanales como un metrónomo. 2 semanas después, el comité emitió una orden provisional. Se generarían resúmenes financieros de los ductos bloqueados con custodios independientes. La relación con Hudson terminó. Roger Tellus fue suspendido a la espera de la finalización de la revisión. Una nota al pie dirigía a los reguladores a copias de los registros, y la nota al pie era la frase más contundente. La narrativa pasó del romance a la remediación. Un titular decía: la gobernanza se vuelve aburrida, con la intención de ser un elogio. Victoria respondió a las llamadas más difíciles con una calma deliberada. Owen dejó de situarse donde los fotógrafos pudieran encuadrarlo junto a un retrato. 2 dinastías practicaron el descentramiento. Cuando el informe final llegó un mes después, parecía un mapa de regreso a la costa. Casi llegó a alegar intencionalidad. Documentó abusos de acceso, rastros de edición y patrones de opciones que indicaban que alguien estaba explotando la niebla. Exoneró de toda irregularidad a Isabel Monroe y Evelyn Bell, y recomendó barreras de seguridad permanentes que coincidían con las ya anunciadas. Esa tarde, los micrófonos del atrio volvieron a esperar. Vera resumió las conclusiones. El presidente del comité especial describió las reformas estructurales. Entonces, un periodista preguntó casi con amabilidad: ¿con el proceso aclarado, desea abordar la especulación personal? Evelyn miró a Isabelle, no pidiendo permiso, sino compañía. Sí, dijo. Nos importamos mutuamente. Se lo hemos comunicado a nuestras juntas directivas y hemos establecido límites acordes con nuestras funciones. Seguiremos respetando esos límites, Isabelle añadió. La integridad no es una actuación. Haremos nuestro trabajo a plena vista y viviremos nuestras vidas a plena vista también. No era una simple floritura. Era una frase que los vecinos podían leer. Se midieron las copias del día siguiente. El precio se mantuvo. Nadie se resignó a complacer un titular o la imagen. La fusión permaneció en pausa hasta que la nueva gobernanza no fue solo papel, sino práctica. Ese era el objetivo. 6 meses después, la luz del verano se asentó sobre una nueva mesa de conferencias. El Consejo de Gobierno Combinado se reunió en el piso 30 bajo la dirección de un presidente independiente cuya biografía no contenía dinastías. La agenda comenzó con el punto de control final de la auditoría y el panel público de compromisos comunitarios, números en lugar de adjetivos. Isabelle asistió como enlace externo, en virtud de un estatuto revisado que la mantenía al margen de los flujos transaccionales. Evelyn presentó actualizaciones financieras enviadas a través de sistemas duplicados. Al mediodía, la silla se levantó para un breve receso, y los pasillos respiraron. Isabelle y Evelyn salieron por puertas diferentes y emergieron por casualidad en la misma hilera de ventanas donde el invierno había hecho que todo pareciera más nítido. La ciudad tenía otro color ahora. Olía a aceras después de los aspersores. ¿Almuerzo?, preguntó Isabelle. 2 cuadras, dijo Evelyn. Caminaron sin esconderse, hablando de un programa piloto de ISG en un pueblo ribereño y de una línea en el tablero que descendía de una forma que ambos querían comprender.
En un pequeño local con azulejos agrietados y sin estrategia de relaciones públicas, se sentaron junto a un ventilador que giraba cada 3 vueltas. Comieron, intercambiaron mitades de sándwich y se estrecharon las manos sin ensayar. Sin crescendo, sin obertura, solo presencia, una pausa que se podía vivir por dentro. Cuando se levantaron para irse, la luz era normal y, por lo tanto, perfecta. El trabajo esperaba. También la vida que habían elegido compartir.